Muy buenas, aquí el panda rojo trayéndoles la segunda parte de ZZZ, el señor etéreo no quiere ver una tragedia. Esta increíble historia es obra de Miku Dayo, así que disfrútenla. Capítulo 11 Base de Plata. Al caminar por la fisura, Lucía observó el peculiar edificio que se alzaba no muy lejos, revelando una expresión de considerable interés. ¡Guau! Este es el lugar al que querías venir, Geno. Sí. Pero para el camino que tenemos por delante, no deberías seguirme. Va a ser muy peligroso. Espérame aquí o abandona primero el abismo. ¿Qué dices? ¿Cómo pude dejarte ir sola a un lugar tan divertido, ejem, tan peligroso? Somos amigas, ¿no? Lucía juntó sus manitas a la espalda, ladeando la cabeza mientras miraba a Geno con una sonrisa. Ella simplemente, dijo que fue divertido, ¿verdad? Deja de hacer el tonto, este no es lugar para jugar, ¿eh? Lucía. ¿Dónde está? No corras. Geno, que aún quería convencerla, se dio cuenta de repente de que la vivaz niña ya había corrido hacia la base plateada. Geno dio rápidamente 3 pasos en 2, seguidos de un gran salto para agarrar a Lucía. Espera, es demasiado peligroso. No te preocupes, soy muy fuerte. Con el bastón que me dio el viejo patriarca, yo también puedo luchar. Lucía, preocupada de que Geno no le creyera, agitó su bastón y convocó a un Duyaan. ¿Lo ven? Soy increíble. Y así, pensarán que lo hizo un etéreo de paso y no me atraparán en absoluto. Realmente creo que esta chica es una delincuente habitual. Tal pensamiento apareció inexplicablemente en la mente de Geno, pero al observar al Duyaan que ella había invocado, reconoció interiormente su fuerza en combate. No tuvo más remedio que reconocerlo, parecía incapaz de vencer a este Duyaan. Así, sin más, los dos utilizaron el etéreo de Lucía para despejar el camino de otros etéreos que encontraban por el camino, y pronto llegaron frente a la puerta principal de la base plateada. Parece que no hay nadie vigilando este lugar. Lucía examinó la puerta, que medía 3 metros de altura. Aunque había una caseta de vigilancia, no había absolutamente nadie haciendo guardia. Podría ser que todas las personas que estaban dentro hubieran salido de picnic. ¿Cómo es posible? Pensemos primero en cómo colarnos. Geno observó el estado del muro perimetral y luego divisó una sección que era relativamente baja. Primero iré yo, luego buscaré la manera de abrirte la puerta. Ten cuidado de que no te descubran. Lucía asintió, indicando que había entendido. Entonces, ante la mirada atónita de Lucía, Geno usó su habilidad de transformación para convertirse en un pequeño gato, corriendo ágilmente hacia la pared. Al llegar al pie del muro, miró a su alrededor con cautela. Al comprobar que no había nadie, Geno volvió a su forma humana y, a continuación, etéresis parcialmente sus garras para trepar por el muro. Arriba. Genial, infiltración exitosa. Lo siguiente es, ¡Wea! Lucía. ¿Cómo entraste? Geno, recién llegado, miró a Lucía, que estaba de pie a su lado, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas por la impresión. ¿Cómo lo hizo? Era incluso más rápida que él. Fue sencillo. Porque, bueno, la puerta no estaba cerrada con llave en absoluto. Siguiendo la dirección de su dedo, vio que la puerta de 5 metros de altura estaba abierta de par en par, de forma muy natural. Obviamente, Lucía la había abierto y había entrado. Eso también funciona. Las cosas se ponían cada vez más raras. Era claramente una base militar, pero estaba completamente desprotegida, e incluso la puerta no estaba cerrada con llave. Los dos pasearon entonces 2 vueltas por el interior de la base y descubrieron que no había nadie por ninguna parte y que muchos dispositivos estaban apagados. Toda la base plateada era una zona completamente muerta. Qué raro, porque no hay ni una sola persona aquí. ¿No es eso algo bueno? Así podrás encontrar lo que buscas. Lucía tenía razón, pero esta escena era demasiado diferente de lo que Geno había previsto. Normalmente, no debería ser así. No debería tener que superar innumerables obstáculos y luchar con todas sus fuerzas para obtener el tesoro por los pelos.
¿Qué clase de aventura es esta? Devuélveme mis sentimientos, idiota. Pero lo que había que hacer, aún había que hacerlo. Twiggy seguía enferma y esperando que él la salvara. Sin embargo, esta base era demasiado grande. Si solo la recorría poco a poco, nunca encontraría lo que buscaba. Oye. Geno. Ven aquí, ven aquí. Mira lo que encontré. Lucía pataleaba de emoción, agitando su manita sin cesar para llamar a Geno. ¿Qué pasa? ¿Estás tan feliz? Jeje, por favor, contemplen el descubrimiento exclusivo del enviado del demonio nocturno. Es un mapa de la base. Geno miró la pared que señalaba Lucía. Efectivamente, era una pared. Aunque solo era un sencillo mapa de distribución regional, le fue de gran ayuda. Pensar que tendrían un mapa en un lugar como este. Parece que ellos mismos sabían que este lugar es increíblemente grande. Al localizar su ubicación actual en el mapa, dado que buscaban medicamentos, existía una alta probabilidad de que se encontraran en lugares como un laboratorio o una enfermería. Afortunadamente, este mapa sí indicaba claramente la ubicación, dentro del edificio más céntrico de la base. Los dos se dirigieron inmediatamente sin detenerse hacia el edificio. Al llegar a la planta baja y contemplar el edificio de decenas de pisos de altura, Lucía sintió una pizca de desesperación. Al llegar, ya se habían dado cuenta de que toda la base estaba sin electricidad, así que usar el ascensor era completamente imposible. Solo les quedaba subir a pie. Jadeo, jadeo. Esto, ¿en qué piso estamos? Lucía jadeaba con dificultad, sus piernas flaqueaban. Comparada con Geno, un etéreo con una resistencia inagotable, ella era solo una niña común y corriente y ya estaba agotada. Viendo el letrero, este debe ser el 20º piso. ¿Quieres descansar un rato? No. No. No hay necesidad. No es una mala sugerencia. Así, sin más, encontraron una habitación en el 20º piso para descansar un rato. Parecía la oficina de algún alto funcionario. Recostada en el sofá de cuero, Lucía se desplomó sin preocuparse en absoluto por su imagen, y entonces dejó escapar un sonido extraño. Oh, wow, tan suave, tan cómodo es esta la vida de la clase alta. Mientras tanto, Geno estaba sentado en la silla principal de la habitación, evaluando la decoración. La caja de archivos sobre el escritorio ya estaba vacía, y los armarios parecían haber sido abiertos bruscamente, incluso la puerta de uno de ellos estaba rota. Todas las cosas que había aquí han sido retiradas. Parece que algo sucedió en la base, por eso esta gente se fue presa del pánico. Geno frunció el ceño con fuerza. Tenía la sensación de que las cosas se estaban volviendo cada vez más sospechosas. Twiggy le había contado que, hacía tan solo unos días, esta base seguía funcionando con normalidad. Que podía provocar que la enorme base plateada estuviera vacía, sin electricidad e incluso que la evacuación se hubiera vuelto tan caótica. De repente, Geno notó que algo parecía estar atascado en el cajón del escritorio. Con cuidado, lo abrió y sacó el objeto que se encontraba dentro. Era una carpeta de documentos, sellada con un sello que se parecía mucho al estampado de la ropa de Twiggy. Lucía linda Lucía jejeje. _______. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca lee 40 capítulos por adelantado en cada serie. Marca de verificación gruesa blanca desbloquea ventajas y noticias exclusivas para seguidores. Alcancemos juntos estos objetivos. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo gratis para todos los lectores. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos extra para todas las series. Fantasma Val Nuchan en P. Capítulo 12 La verdad sobre la plata. ¿Qué es esto? El extraño comportamiento de Geno no tardó en llamar la atención de Lucía. Geno no lo ocultó y extendió el documento que tenía en la mano para que Lucía lo viera. Aviso de abandono de la base de plata. Las orejas de la pequeña criatura mitad oveja, mitad hombre, se crisparon, parecía que todas las anomalías ahora tenían sentido. Así que este lugar ya está abandonado.
Con razón no hemos visto a nadie. Geno leyó el informe superficialmente y entonces comprendió la secuencia de los acontecimientos. Resultó que, antes de que el escuadrón plateado, al que pertenecía Twiggy, fuera completamente aniquilado, el abandono de esta base ya estaba previsto. La razón era que el coste de fabricación de los humanos artificiales del Proyecto Plata era bastante elevado, superando con creces lo necesario para entrenar a un soldado, y la calidad de los productos terminados era irregular. De este modo, para evitar que los fondos militares se despilfarraran, este experimento se detuvo y se abolió toda la base ubicada dentro de la zona profunda. Al mismo tiempo, debido a que violaba los principios humanitarios, el Proyecto Plata fue completamente archivado, convirtiéndose en un proyecto fantasma desconocido. En otras palabras, esta base se ha convertido en propiedad sin dueño. Después de todo, las Fuerzas Armadas ya no la quieren. Lucía tenía razón. Dado que los militares ya habían abandonado el lugar, entonces él. Sin embargo, la verdad es que no hemos visto nada útil por el camino. Probablemente se lo llevaron todo. Al oír esto, Geno frunció el ceño. No me digas que también se llevaron la medicina que buscaba. Ya basta. Sigamos adelante. Está bien punto. Tras un rato más, cuando Lucía sintió que sus dos largas piernas ya no le pertenecían, finalmente llegaron al lugar del laboratorio marcado en el mapa. Antes de esto, los dos ya habían ido a la enfermería, pero aparte de algunos suministros médicos básicos y medicamentos de uso diario, la botella naranja que recordaba no estaba allí en absoluto. Y este laboratorio era su última esperanza. No te preocupes, todo saldrá bien. Lucía lo animaba desde un lado, calmando las emociones de Geno, simplemente como un pequeño ángel. Eso espero. Tras respirar hondo, Geno abrió la puerta del laboratorio. Lo que vio fue una oscuridad total. Esto era normal, al fin y al cabo, se había cortado la electricidad en toda la base, así que no era nada extraño que estuviera completamente oscuro por la noche. Los dos registraron el laboratorio, revisaron cada armario y cajón. El desorden no se parecía en absoluto al de un laboratorio de alta tecnología. Geno, al no obtener resultados, pronto empezó a impacientarse. ¿Sería posible que realmente no pudieran encontrar el medicamento? Pero pronto Geno notó que algo no andaba bien. Porque hacía mucho más calor aquí que afuera. Muy extraño, ¿verdad? Aunque todo el edificio estaba sin electricidad y el aire acondicionado debería haber estado apagado, la temperatura se mantenía muy bien. Al mirar a su alrededor, el ambiente oscuro no le afectaba en absoluto, era un etéreo. Finalmente, encontró la anomalía en este laboratorio. Parece que aquí hay algún mecanismo. Al observar una pared dentro de la habitación, Geno la golpeó con la mano y descubrió que estaba hueca por dentro. Definitivamente, algo raro estaba pasando. Lucía, retrocede. Oh. Geno no tenía paciencia para buscar un interruptor. En momentos como este, el método más sencillo solía ser el más efectivo. Luego, eterealizó su brazo y, a continuación, solo se escuchó un golpe sordo. En respuesta, la pared se hizo añicos, dejando al descubierto un largo pasillo. Esto. Podría ser esto. Un laboratorio secreto que oculta secretos inconfesables. Lucía simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. Pensar que otro espacio misterioso se escondía dentro de este laboratorio. Justo cuando sus ojos se iluminaron y sintió un deseo irrefrenable de explorar lo desconocido, Geno la detuvo. Ten cuidado. Tú sigue mirando aquí, yo iré a echar un vistazo primero. Considerando cuestiones de seguridad, Geno decidió ir a revisar. Y cuando vio lo que había dentro, se sintió sumamente agradecido por su decisión. Ruido sordo. Estos canallas. Un puño golpeó la pared, provocando que 2 capas más de polvo cayeran del pasillo detrás de él, reflejando aparentemente el terrible estado de ánimo de Geno en ese momento. Lo que vio no fue ningún tesoro misterioso ni secretos militares de las fuerzas plateadas, sino las sucias escrituras de negocios de algunas cosas repugnantes. Allí se alineaban innumerables tanques de cultivo.
Y lo que se colocaba dentro de estos tanques no era otra cosa que órganos humanos. Incluyendo, entre otros, corazones, riñones, globos oculares y similares. Lo más repugnante era que sobre la mesa, justo delante de Geno, yacía un cadáver que aún no había terminado de ser diseccionado. Aunque no tenía cabeza, a juzgar por el cuerpo, debía ser un sujeto de las fuerzas plateadas, al igual que Twiggy y los demás. Sin embargo, en comparación con Twiggy y su grupo, este cadáver presentaba numerosos rastros de corrupción etérea. Obviamente, se trataba de un producto fallido. Estos parásitos asquerosos están por todas partes. Geno reprimió la ira que sentía y registró esa base secreta, y la verdad es que encontró algunas cosas. En los registros quirúrgicos que había sobre la mesa, estaba escrito el origen de esta habitación nauseabunda. Se trataba de un espacio oculto abierto por los investigadores de las fuerzas plateadas. Su propósito era tal como Geno lo había previsto, reciclar desechos, tomando a los sujetos eliminados de los experimentos, extrayendo órganos utilizables y vendiéndolos en el mercado negro a cambio de dinero. Al fin y al cabo, aunque los altos mandos aprobaron una gran cantidad de fondos para el Proyecto Plata, no quedó mucho para este grupo de experimentadores. Solo pudieron ingeniárselas para ganar un poco más para sí mismos. Vender cadáveres era el método más seguro y eficaz. Así que unieron fuerzas para construir esta morgue secreta, e incluso la equiparon con un sistema de suministro eléctrico independiente, solo para evitar ser investigados. Y precisamente porque estaba oculto a plena vista, nunca había sido descubierto. No fue hasta que recientemente se emitió la orden de evacuación desde arriba que, presas del pánico, no pudieron atender este lugar. Malditos. ¿Qué se creen estos tipos que son las vidas humanas? Según los registros de los experimentos que vio Geno, no solo se utilizaban los productos defectuosos fabricados y a las personas que morían en los experimentos, sino que estos experimentadores incluso provocaban intencionadamente errores en los experimentos para conseguir más existencias y obtener más beneficios. El nivel de repugnancia de esta gente superaba sencillamente la imaginación de Geno. Geno, encontré algo. Comprueba si es esto. Ah. Cielos. Tras obtener los resultados en el exterior, Lucía entró corriendo para encontrar a Geno, solo para quedar instantáneamente atónita por todo lo que veían sus ojos. Cadáveres, manchas de sangre, órganos, todo eso aterrorizaba los nervios de Lucía. Aunque solía vagar por el valle, Lucía seguía siendo solo una niña que no había visto mucho del mundo. ¿Dónde habría visto una escena así? Esto es, ¡puaj! Las piernas de Lucía flaquearon y cayó al suelo, luego se apoyó contra la pared y vomitó violentamente. No tengas miedo. No tengas miedo, Lucía. Estoy aquí. Esto es solo una pesadilla, olvídalo. Geno consoló inmediatamente a Lucía, conduciéndola lentamente fuera de aquel espacio sumergido en el pecado. Lo que él no sabía era que, en un rincón concreto del edificio, una luz roja que simbolizaba el peligro se encendió de repente. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca. Obtén acceso inmediato a 40 capítulos anticipados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca. Disfruta de material exclusivo y anuncios especiales. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 13. Crisis de la Torre Nocturna. ¿Te sientes mejor? Los dos estaban sentados en el laboratorio. Geno consolaba a Lucía, cuyo pequeño rostro estaba pálido por el susto. Aún no se había recuperado de la experiencia vivida. Sé cómo podría haber. Como si recordara la repugnante escena que acababa de presenciar, el estómago de Lucía se revolvió violentamente de nuevo. Se tapó la boca, reprimiendo con fuerza las ganas de vomitar. Relájate, relájate. No pienses más en esas cosas. Geno le dio unas palmaditas en la espalda y luego la guió para que comenzara a respirar profundamente. Al ritmo de su respiración, la reacción de Lucía se fue atenuando.
Yo, estoy un poco mejor. Al ver que las emociones de Lucía se calmaban gradualmente, Geno le contó algunas cosas sobre las fuerzas plateadas. En otras palabras, la chica que quiere salvar también es un miembro de las fuerzas plateadas. Eso significaba que Geno había venido aquí aún sabiendo que era peligroso. Y ella, Lucía, esta autoproclamada enviada del demonio nocturno, una niña que acababa de independizarse, había ignorado el consejo de la otra parte y había seguido adelante con una mentalidad lúdica. Era una tontería. Por un momento, Lucía se sintió un poco desanimada, maldiciendo en silencio su propia inmadurez. Al parecer, Geno se dio cuenta de que se culpaba a sí misma, así que le acarició la cabecita con ternura y le habló con suavidad para intentar convencerla. No te preocupes. ¿Acaso no me has ayudado ya mucho? Con este frasco de medicina, la enfermedad de Twiggy mejorará muy pronto. El cabello de Lucía era muy suave. Aunque los pequeños cuernos en su cabeza eran duros, no eran ásperos en absoluto, al igual que su cabello, habían sido cuidados con esmero. Muy bien, ya que tenemos el objeto, deberíamos ponernos en marcha. Geno se puso de pie y le dio una palmadita en la cabeza a Lucía. Como ya tenían el objeto en la mano, era hora de prepararse para regresar. Lucía asintió. Su estado se había estabilizado bastante. Aunque aún conservaba ciertos temores sobre la aterradora escena que había presenciado, esto también, desde cierta perspectiva, le permitió ver que este mundo no siempre era tan hermoso como lo había visto antes. Frotándose el lugar que Geno le había dado una palmadita, Lucía, inconscientemente, se inclinó más cerca de él. ¿Qué ocurre? Nada, simplemente me siento más segura estando un poco más cerca. A Geno no le importaba demasiado. Al fin y al cabo, los recientes acontecimientos probablemente le habían dejado algunas secuelas desagradables, era inevitable tener miedo. Los dos salieron del laboratorio, con la intención de bajar las escaleras siguiendo el mismo camino por el que habían venido. Pero de repente, Geno sintió una extraña fluctuación. Cuidado. Silbido. Ah. El sonido de algo que se rompía en el aire llegó a sus oídos, y una enorme grieta apareció en el lugar donde los dos habían estado parados originalmente. Y el cazador en la oscuridad también reveló su verdadera cara. Thanatos. Y Sordidus. ¿Por qué hay etéreos aquí? Dios mío. Corre. Arrastrando a Lucía consigo, Geno movía desesperadamente sus dos largas piernas y corría a toda velocidad. Sin embargo, ¿cómo podrían estos etéreos darles una oportunidad de escapar? Un grupo de seres etéreos que habían aparecido de quién sabe dónde les bloquearon el paso, y entonces se oyó otro sonido de aire quebrado a sus espaldas. ¡Sas! La figura de Thanatos se desvaneció al instante. Cuando reapareció, estaba justo delante de Geno. Alzó su ancha espada brazo y la blandió hacia ellos dos. ¡Uf! Sonido metálico. Un sonido inesperado resonó. Thanatos se paralizó por un instante. El humano, antes débil, había desaparecido ante sus ojos, reemplazado por una especie de pariente que jamás había visto. Lucía, corre. El que bloqueó el ataque fue, naturalmente, Geno. Había vuelto a su forma etérea original, utilizando sus garras evolucionadas para resistir con fuerza este golpe fatal. Geno. Lucía intentó invocar a los etéreos para que la ayudaran, pero su habilidad era limitada. Frente a los etéreos que los rodeaban capa tras capa, era apenas una gota en el océano, y quedó sumergida en cuestión de segundos. No te preocupes por mí. Vete. Geno forcejeó con Thanatos. La diferencia entre ambos no era grande, pero la continua interferencia de los pequeños etéreos a su alrededor dificultaba que dos puños lucharan contra cuatro manos, y pronto cayó al suelo. Y los etéreos del lado de Lucía no eran muchos, la mayoría rodeaban a Geno. Esto finalmente le dio a Lucía la oportunidad de actuar. Geno. Ustedes, apártense del camino. Lucía volvió a invocar, esta vez a dos Duyans. Los feroces caballeros etéreos derrotaron a todos los enemigos menores que bloqueaban el camino, luego recogieron a Geno del suelo, que estaba rodeado, y lo arrojaron fuera del cerco etéreo. ¡Uba! Geno,
que de repente salió disparado por los aires, se sintió un poco desconcertado, pero afortunadamente, al final aterrizó sin problemas junto a Lucia. Al ver que los dos Duyans fantasma habían llamado la atención, tomó rápidamente a Lucia y continuó huyendo. Geno, que había querido entrar corriendo en la escalera de un solo suspiro, vio una densa multitud de etéreos bloqueando el paso y no tuvo más remedio que dar la vuelta y desviarse. A medida que aumentaba la distancia, los dos fantasmas Duyan invocados también se disiparon gradualmente en éter. Los etéreos, tras haber perdido su objetivo, recuperaron gradualmente la calma. Solo que Thanatos miraba en la dirección en la que Geno y los demás se habían marchado, sin que se supiera lo que pensaba. Por otro lado, Geno y Lucia, que habían estado corriendo todo el camino, encontraron una habitación segura y se escondieron dentro, bloqueando la puerta con todos los objetos pesados que pudieron encontrar. Jadeo, siento que, esta escena es un déjà vu. Había hecho lo mismo anteanoche al enfrentarse al doble. No es esto una base militar. ¿Por qué aparecerían los etéreos? Incluso si entraran por casualidad, hay demasiados. Yo tampoco lo sé. Mi información no decía que hubiera etéreos aquí. Los recuerdos de Twiggy no contenían absolutamente ninguna información sobre estos etéreos, y no habían visto ni uno solo cuando llegaron. Fue como si hubieran aparecido de la nada. Soy tan inútil. No puedo hacer nada, solo te freno. Lucía recordó cómo solo pudo observar desde un lado cómo golpeaban a Geno, sin poder ayudar en nada, y sintió una oleada de culpa en su corazón. Está bien. Lo hiciste muy bien. Al menos me salvaste, no. Geno decía la verdad. Si no fuera por los dos Duyans de Lucia que arrasaron la línea defensiva, Thanatos podría haberlo agotado hasta la muerte. En ese momento, Geno recordó algo. En la batalla de hace un momento, esos etéreos parecían venir a por mí. Lucia, ¿tienes alguna forma de evitar sus ataques? Geno recordó que en el ataque de hacía un momento, la mayor parte de la potencia de fuego se dirigió hacia él, pero porque ningún etéreo atacó a Lucía. Esto se debe a la constitución especial de nuestro clan. Nuestro clan se enfrentó una vez a un poderoso etéreo llamado, Demonio Nocturno. Tras derrotar al Demonio Nocturno, su energía disipada nos otorgó a nosotros, los Vigilantes Nocturnos, la característica de ser considerados parientes por los etéreos en el abismo. ¿Por qué la tasa de clics es tan baja? ¿Será que ZZZ realmente no tiene ninguna popularidad? Llora. _______. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 14 El mentiroso debe tragarse 1000 agujas. Al escuchar a Lucía terminar de relatar esta mágica historia, Geno se sorprendió un poco. Este mundo era realmente mágico, albergaba a todo tipo de personas. En otras palabras, ustedes no serán atacados por los etéreos. Sí. El ánimo de Lucía estaba algo decaído. Debido a esta característica, cuando su grupo dormía por la noche, eran influenciados por el demonio nocturno y, sonámbulos, caían involuntariamente en el vacío, para luego transformarse en etéreos bajo la corrupción. Precisamente por eso había conocido a Geno en Hollow. Al mismo tiempo, debido a este rasgo, su clan siempre era el primero en ser abandonado por otros compañeros. Igual que cuando abandonaron la antigua capital en aquel entonces. De todos modos, no te atacarán. Escóndete bien. Volveremos a rescatarte cuando tengamos la capacidad. La mayoría de los vigilantes nocturnos habían oído esas palabras. Pero muchas veces, no esperaban al rescate posterior. Al fin y al cabo, los extraterrestres siempre eran los primeros en ser marginados. Y los vigilantes nocturnos
eran esos extraterrestres. Lucía estaba muy asustada de que Geno fuera como los demás, que la abandonara allí y huyera. No quería perder a la primera amiga que había hecho fuera de su clan. Lucía. De repente, Lucía aguzó el oído, parecía poder imaginar lo que Geno diría a continuación. Pero no tenía forma de impedirlo, solo podía apretar con fuerza su bastón, esperando a que cayera el juicio. Lucía, toma esto. Al ver a Geno arrojar algo, Lucía lo atrapó inconscientemente con la mano. Al mirar con atención, se dio cuenta de que era el frasco de medicina que había encontrado antes. ¿Qué significaba esto? Poco después, Geno dio una explicación. Dado que no serás atacado por los etéreos, entonces te toca a ti ayudarme a eliminar esto. Dicho esto, Geno comenzó a mover objetos pesados para bloquear la puerta. ¿Qué? Espera. ¿Y tú? Yo iré a distraerlos. Tú aprovecha para correr hacia la escalera. Después de todo, Lucia no sería atacada por los etéreos. Mientras él lograra alejar a la mayoría de los etéreos y sin que la multitud de estos bloqueara la escalera, ella podría escapar. Todo saldrá bien. Así como a ti no te atacarán los etéreos, yo también soy un etéreo. ¿Cómo podría mi propia familia matarme a golpes? Cuando te vayas, me mezclaré con ellos y luego me escabulliré, ¿verdad? Esto era mentira. La batalla de hace un momento no fue como la describió Geno. Que Thanatos había atacado a Geno sin dudarlo, sin tratarlo en absoluto como a uno de los suyos. Estás mintiendo. ¿Cómo podría permitir que te sacrificaras? Lucía. Geno agarró de repente la mano de Lucía, pillándola un poco desprevenida. Somos amigos, y los amigos cumplen sus promesas, ¿verdad? Te prometo que escaparemos juntos. Trato hecho. Geno extendió un dedo meñique. No sabía si eso era común en este mundo. Pero al ver que Lucía también extendía el meñique de la otra mano, sus cejas, que estaban muy fruncidas, finalmente se relajaron. Enganchad nuestros meñiques, colgadlos bien apretados, durante 100 años, sin que se vislumbre ningún cambio. Quien mienta deberá tragarse 1000 agujas. Muy bien, el juramento está hecho. Quien mienta tendrá que tragarse 1000 agujas, así que sin duda sobreviviré. Geno sonrió y acarició la cabeza de Lucía, luego salió corriendo de la habitación para encontrar a ese grupo de etéreos. Lucía se quedó allí sola, observando la figura de Geno que se alejaba, con una expresión algo aturdida. La última vez, ¿quién fue la persona que llegó a un acuerdo conmigo? Es un trato. Hicimos una promesa. Al salir corriendo de la habitación, Geno atrajo rápidamente la atención de un grupo de etéreos, entre ellos Thanatos. Inmediatamente después, los etéreos de todo el piso comenzaron a perseguir a Geno y a lanzar ataques sin cesar. Algunos de los más rápidos llevaron sus características al extremo, todo era una carrera de atletismo, pero de esas que ponen en peligro la vida. Joder, tiene que ser tan exagerado. Solo soy una etérea cualquiera. Somos de la misma especie. Porque el doble quería joderme, y ahora vosotros también queréis joderme. Para ser justos, Geno sentía que había algo raro en él. Aunque usara una apariencia humana, los etéreos que persiguen a la gente no se basan en la apariencia. ¿Por qué lo seguían con tanta insistencia? Era simplemente como si los perros vieran un montón de mierda. Tui. No soy mierda. Pero por mucho que Geno se quejara, seguirían persiguiéndolo. Sobre todo Thanatos, de vez en cuando destellaba, seguido de un tajo. Si no fuera por la rápida reacción de Geno, habría muerto hace mucho tiempo. Lucía ya debería haberse marchado. Ahora, yo también debería encontrar la manera de retirarme. Tras arrastrar a ese grupo de fanáticos durante medio día, calculando el tiempo, Lucía ya debería haber bajado. Después, le tocaba a él. Estallido. Un sonido extraño resonó y llegó a los oídos de Geno. Inmediatamente después, el edificio bajo sus pies comenzó a vibrar. Tras esquivar con naturalidad un ataque de un tirfín, Geno miró por la ventana hacia la planta baja. La escena que vio hizo que sus pupilas se contrajeran, e inmediatamente después, gritó sorprendido.
Lucía. Correr. El tiempo retrocedió unos minutos. Mientras Geno atraía la atención de los etéreos, Lucía llegó sin problemas a la escalera. Aunque se encontró con algunos etéreos pequeños en el camino, mientras Lucía no los atacara, estos etéreos naturalmente la ignoraban. Entró fácilmente en la escalera y comenzó a bajar los escalones. Geno, no debes tener ningún accidente. Hicimos una promesa. Al pensar que Geno estaba siendo perseguido por un grupo de etéreos, Lucía aceleró un poco sus movimientos, porque solo si se marchaba más rápido podría Geno escapar del peligro antes. Tenía muchas ganas de dar la vuelta y volver para ayudar a Geno, pero sabía que no podía. Con su fuerza actual, si regresara, solo se convertiría en una carga para Geno. Al igual que antes, para protegerla, quedó atrapado por los etéreos y no pudo escapar. Obviamente, si simplemente me hubiera ignorado, todo habría estado bien. Lucía sostenía el frasco de medicina, con las yemas de los dedos poniéndose blancas. De todas formas, no voy a ser atacado por los etéreos. Empujó la puerta del edificio y vio la luna oculta entre nubes negras. ¡Qué tonto! ¡Gran tonto! Salió y trotó hacia el exterior de la base. Lucía. Lucía se quedó paralizada. Le pareció oír la voz de Geno. Instintivamente levantó la vista, pero al mirar aquel edificio completamente a oscuras, donde estaba siquiera la sombra de Geno. Justo cuando pensó que se trataba de una alucinación auditiva y se disponía a seguir adelante, un punto de luz roja iluminó su cuerpo. Correr. Wusch. 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 Lucía observó los cohetes que volaban hacia ella, sintiendo que el tiempo se ralentizaba de repente. Incluso pudo ver con claridad las protuberancias rojas de los misiles, así como al autor que los lanzó. Parecía ser un robot militar negro, ya había visto una versión desmantelada en el vacío. Y al segundo siguiente, cuando los misiles estaban a punto de alcanzarla, finalmente se dio cuenta de la realidad, estaba muerta. Acto seguido, cerró los ojos. Esperando en silencio su muerte. Y ella protegía celosamente aquel frasco de medicina que Geno le había dado, rezando para que no se hiciera añicos junto con ella. Al final, el que no pudo cumplir la promesa. Era yo. Auge. Oh Dios. Dame otro boleto. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P. Balnuchan. Capítulo 15. 2 rebanadas de pan con queso. Auge. En esta base plateada, de un silencio sepulcral, una violenta explosión surgió de la nada, como un magnífico fuego artificial, bello pero efímero. Como maestro de ceremonias de este espectáculo de fuegos artificiales, el soldado máquina autónomo, Terrorbird, fijó su frío ojo electrónico con firmeza en el lugar de la explosión, inmóvil, como si admirara su propia obra maestra. Si tuviera conciencia propia, probablemente añadiría una línea como esta. Muerte instantánea. Como modelo meritorio que había participado en numerosas campañas, el Terrorbird se había convertido, como era de esperar, en la principal unidad de defensa de la base plateada. Originalmente, debería haberse retirado junto con el personal militar evacuado. Sin embargo, para evitar que los restos de la base plateada se convirtieran en botín de guerra para ciertas personas, dejaron algunos Terrorbirds como fuerza defensiva. Incluso instalaron un programa que solo se activaba cuando se abría ese laboratorio en concreto, demostrando así el auténtico espíritu campista. Todo estaba diseñado para atrapar de un solo golpe a cualquiera que buscara secretos. Entre el humo que se elevaba, el sistema visual del ave del terror ya no detectaba señales de vida. No cabía duda, el enemigo había sido derrotado. Así es como debería haber sido. Piérdase.
Ruido sordo. Un impacto masivo lanzó al Terrorbird por los aires, y una figura emergió lentamente del humo. Junto a él apareció la chica Tyrren, a quien llevaba en brazos. ¿Quién más podría ser sino Geno? Geno. No te preocupes, está bien. Tú, pierna. Lucía descubrió con horror que una de las piernas de Geno estaba torcida en un ángulo extraño, estaba claramente rota. Pero Geno actuó como si nada hubiera pasado, la constitución física de un etéreo era así de obstinada. Este no es el lugar para hablar. Busquemos primero un sitio donde escondernos. Sin tiempo para dar explicaciones, Geno dejó a Lucía en el suelo y, apoyándose en ella, se alejó cojeando para esconderse. Poco después de que los dos se marcharan, el Terrorbird que había salido volando se puso de pie lentamente. Claramente, el golpe de hacía un momento no había sido suficiente para acabar con él por completo. Y detrás, caminando en formación ordenada, había casi un centenar de Terrorbirds idénticos. No es mucho, pero lo suficiente para ser útil. Ten cuidado. Lucía apoyó a Geno mientras se escondían dentro del edificio. Con nerviosismo, miró a su alrededor para asegurarse de que no los persiguieran antes de cerrar la puerta principal. ¿Cómo está tu lesión? No pasa nada. Estoy acostumbrado. Si descanso un poco y absorbo algo de energía del éter, me recuperaré. Geno suspiró con cierto cansancio. Aunque sus heridas podían curarse solas, el dolor persistía. Eso fue demasiado arriesgado. ¿En qué estabas pensando al saltar directamente desde un edificio tan alto? Un solo resbalón y te habrías convertido en una especie de panqueque etéreo. Lo sabías. En la planta superior, un Thanatos que lideraba a un grupo de secuaces etéreos miraba fijamente el enorme agujero en el cristal, sumido en profundos pensamientos. Al ver a Geno así, Lucía finalmente recuperó la compostura. Al recordar lo que acababa de suceder, parecía simplemente un sueño. Retrocediendo en el tiempo hasta un segundo antes de que el misil la alcanzara, Geno descendió repentinamente del cielo, la protegió y utilizó un panel de la pared para bloquear el misil. Aunque la onda expansiva de la explosión los derribó a ambos al suelo y Geno sufrió heridas graves, afortunadamente no fueron mortales. ¿Acaso los superhéroes de las películas no hacen esto? Las heridas son temporales, pero ser guapo, eso dura toda la vida. ¡Ay, ay, ay! Me equivoqué, me equivoqué. Al ver que Geno seguía hablando con aires de superioridad, Lucía le tocó la pierna herida con el dedo, inflando las mejillas para expresar su descontento. No vuelvas a hacer semejante estupidez. No te preocupes, no habrá una próxima vez. No permitiré que vuelvas a correr peligro. En ese momento, Geno y Lucía se colocaron mutuamente en un lugar muy importante en sus corazones. El ambiente circundante también comenzó a volverse ambiguo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Geno se dio cuenta de que algo no andaba bien de antemano y cambió de tema rápidamente. Hay un grupo de soldados máquina autónomos afuera, si salimos, nos dispararán y nos convertirán en tamices. Y arriba, hay un grupo de etéreos esperando una oportunidad. Lo mires por donde lo mires, es un callejón sin salida. Tras haber logrado sobrevivir con gran dificultad, solo para enfrentarse a una situación de jaque mate, cualquiera se sentiría un poco desanimado. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? Oye, ¿no sería genial si pudiéramos hacer que se pelearan entre ellos? Pelear no servirá de nada. Aunque peleen de verdad, será un caos total y no podremos escapar en medio de la confusión. Esto no fue una pelea callejera. Si los dos bandos realmente se enfrentaron, sería una guerra a pequeña escala. Un centenar de Terrorbirds contra un ejército incontable de etéreos, si accidentalmente les alcanzaban balas perdidas, ambos regresarían pronto al abrazo del vacío. Y lo más importante es que no tenemos absolutamente ninguna manera de lograr que las dos partes se reúnan. Tras pronunciar esas palabras, ambos volvieron a guardar silencio. Los etéreos no bajarían a perseguirlos, y los pájaros del terror no se precipitarían al interior del edificio. Después de todo, el entorno aquí no era adecuado para su desplazamiento, por lo que esperar a que el conejo chocara contra el tocón del árbol era el mejor método.
Pero esto complicó las cosas para Geno y su compañero. Con lobos delante y tigres detrás, eran como el queso en un sándwich de doble pan, sería difícil escapar incluso con alas. Tos, 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 tos. Se oyó una tos violenta, pero no era Geno, el etéreo gravemente herido, era Lucia. Al principio, Geno se quedó perplejo, luego, como si comprendiera algo, miró la luna que había fuera de la ventana, que ya se hundía cada vez más. Inmediatamente después, agarró el brazo de Lucía con ansiedad. Se veían tenues destellos luminosos, esa era la señal de que la corrupción estaba comenzando. Lucía. ¿Cuánto tiempo llevas en el hueco? La aptitud etérea de cada persona determinaba cuánto tiempo podían permanecer en el vacío sin corromperse. Una vez transcurrido ese tiempo, comenzaban a sufrir la corrupción etérea y, finalmente, se convertían en un etéreo. Todo esto estaba escrito en ese manual. No estoy muy seguro. Desde que me desperté hasta ahora, han pasado 3 o 4 horas, supongo. 3 o 4 horas. Ese tiempo fue demasiado. Aunque aquellos con mayor aptitud para el éter podían mantenerse activos durante más tiempo, el cuerpo inevitablemente produciría efectos de corrupción. 3 o 4 horas y mostrando solo este grado de corrupción, la aptitud etérea de Lucia ya era mucho mejor que la de la gran mayoría de la gente. Pero aún así, no podían demorarse más. Exacto. Lo de antes. Geno recordó la escena en la que Twiggy estaba a punto de transformarse en un etéreo y él había absorbido esa energía etérea. Entonces, presionó los hombros de Lucía, intentando absorber la energía del éter dentro de su cuerpo, pero no hubo ningún efecto. ¿Cómo es posible? Tos, estoy bien, Geno. Todavía puedo aguantar. Solo estoy un poco mareado, eso es todo. No olvides que soy un enviado del demonio nocturno, ¿cómo podría ser derrotado en un pequeño hueco? Lucía pronunció estas palabras en tono de broma con ligereza, pero su semblante aún denotaba cierta tensión. Está bien, solo necesito descansar un poco. Muy pronto, la vivaz Lucía podrá levantarse de nuevo y luchar a tu lado. De verdad, solo un poquito. La voz de Lucía se fue suavizando cada vez más, y pronto cerró los ojos y se quedó dormida en silencio. Familia, estoy ocupada viendo el campeonato mundial, así que primero les entrego el contenido. Recuerden votar y apoyar a Al, risas. _______. Nueva historia, comenzando desde sus 17 años. Fuego, estamos repartiendo ese bono del 30% que hará sonreír a tu bolsillo. Sonrisa de boca abierta con ojos felices. Marca de verificación gruesa blanca. Obtén acceso inmediato a 40 capítulos anticipados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca. Disfruta de material exclusivo y anuncios especiales. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 16. El método para romper el punto muerto. Maldita sea. Esto no va a funcionar. Geno se encorvó, apretando los puños con fuerza. Mirando fijamente su pierna izquierda, que aún no se había regenerado por completo, una profunda sensación de renuencia se apoderó de él, sin tener dónde desahogarse. La condición de Lucía no puede prolongarse mucho más. Tengo que sacarla de aquí lo antes posible. Si seguían perdiendo el tiempo allí, Lucía acabaría agotándose tarde o temprano. Tenía que encontrar la manera de marcharse. Dicho esto, la situación de estar rodeados no daba señales de mejorar. Geno no podía pensar en cómo romper el cerco. ¿Será que tengo que romper con Lucía por la fuerza? No, eso no funcionará. Nos convertiríamos en panales de abejas de esa forma. Contra un solo ave del terror, tal vez sea posible. Contra 100 aves del terror, no tendrían otro destino que convertirse en carne picada. Geno repasó mentalmente varios planes de escape, pero ninguno de ellos podía solucionar de inmediato su difícil situación actual. Sin embargo, la condición de Lucía no permitía demoras.
Había intentado absorber el éter varias veces, pero todos los intentos habían fracasado. Si esto continuaba, Lucía perdería la vida tarde o temprano. Tisk. ¿De verdad todas queréis ser como yo? Primero Twiggy, y ahora Lucia. Geno, que había estado diciendo tonterías por frustración, se quedó paralizado de repente. Parecía que acababa de encontrar una manera de resolver la situación. Pero ese destello de inspiración era esquivo. ¿Qué era exactamente lo que había pasado por alto? Mi clase, exacto. Mi clase. Tras darse cuenta de ello, Geno se dio una palmada en la frente. ¿Cómo pudo haber olvidado esa habilidad suya? Inmediatamente sacudió a la adormilada Lucía, instándola a despertarse. Deja de dormir, Lucía. Estamos salvados. De verdad. No me estás mintiendo, ¿verdad? Lucía, aún algo confusa, observó la expresión de emoción de Geno y por un instante no pudo distinguir entre la realidad y un sueño. Pero a medida que Geno explicaba el plan en detalle, los ojos de Lucía brillaban cada vez más, aunque aún reflejaban un rastro de escepticismo. Esto, realmente puede funcionar. Es una jugada desesperada, pero es la única opción que tenemos. Dicho esto, Geno no hizo ningún otro movimiento, dedicándose por completo al proyecto de ingeniería para reparar su pierna izquierda. Lucía no tuvo más remedio que aceptar la idea de la otra. Mientras controlaba su ritmo respiratorio, comenzó a usar su bastón para crear nuevos fantasmas. Dentro del edificio, Thanatos deambulaba por la zona con un grupo de secuaces, completamente desprovisto de la emoción que había mostrado cuando los vio por primera vez. Por alguna razón, en su interior hueco, parecía vislumbrarse un atisbo de tristeza humana. Oye. Ven a por mí. Apestoso etéreo. Lucia cabalgaba sobre un ati, haciendo muecas a Thanatos que estaba justo delante, mostrando una provocación absoluta. Esta acción provocó que el grupo de etéreos estallara instantáneamente en el caos. Has perturbado a Thanatos. La figura fantasmal del cazador etéreo se desvaneció al instante. Cuando reapareció, ya blandía la hoja brazo que sostenía en la mano hacia el esbelto cuello de Lucia. Afortunadamente, ella llevaba tiempo preparada. Con un nítido impacto, el material especial de su bastón chocó contra la hoja del brazo de Thanatos. Aprovechando la fuerza del golpe, Lucia retrocedió y comenzó a correr con decisión hacia el lugar acordado. Ven a atraparme, grandulón tonto. La actitud arrogante de Lucía enfureció de inmediato a Thanatos, quien la persiguió con determinación. Al ver a su jefe huir, el resto de los secuaces, naturalmente, hicieron lo mismo. Por otro lado, Geno salió del edificio tras recuperarse de su lesión en la pierna. Los pájaros del terror que custodiaban el exterior apuntaron inmediatamente todos sus hocicos hacia Geno, pero pronto cayeron en la confusión. El Geno de este momento ya no se encontraba en su forma etérea anterior. En cambio, había usado su habilidad de transformación para cambiar su apariencia, adoptando la imagen del capitán del escuadrón plateado. Esa noche, él mismo había visto que esa capitana había abandonado el campo de batalla, por lo que su nombre y su apariencia debían figurar en la lista de evacuación de las fuerzas plateadas. Si pudiera usar ese rostro para engañar a esa bandada de pájaros del terror, ya sea para que se apartaran o para ordenarles que atacaran a los etéreos, sería algo bueno. Sin embargo, los hechos demostraron que el pensamiento de Geno seguía siendo demasiado ingenuo. Datos del objetivo detectados. Verificando identidad. Nombre del objetivo, Ambi. Afiliación, Escuadrón Plateado. Cargo, Capitán. Estado actual, fallecido. Identidad del objetivo confirmada como disfraz. Atacando. Tras declarar esto, el Terrorbird que lideraba el ataque, y los demás Terrorbirds que lo seguían también abrieron fuego. Geno maldijo para sus adentros, efectivamente, no era tan fácil. Por suerte, había preparado un plan B. Si el farol no funcionaba, conduciría a esos trozos de hierro al lugar designado para reunirse con Lucía. Malditas latas. Si tengo la oportunidad, las voy a desmantelar todas. Geno esquivó la lluvia de balas, guiando rápidamente a la bandada de pájaros del terror hacia la posición que se encontraba debajo del edificio.
El éxito o el fracaso dependían de esta única jugada. En ese momento, a Lucía, dentro del edificio, no le iba mucho mejor. La velocidad de Thanatos era sorprendentemente rápida. Aprovechando la ventaja de su pequeña estatura, Lucia evitó por poco varios ataques, aunque aún así sufrió algunas heridas. Por suerte, finalmente logró guiar a Thanatos hasta el lugar acordado, el mismo sitio desde donde Geno había saltado del edificio. Thanatos idiota. Gran tonto. No puedes atraparme. Tras la provocación de Lucia, aunque Thanatos no mostró grandes cambios en la superficie, la frecuencia y la velocidad de sus ataques aumentaron progresivamente, estaba claramente agitado. Esto también provocó que sus secuaces etéreos que lo seguían se fueran quedando atrás gradualmente, obstruyendo la retaguardia. Estamos aquí. Este es el lugar. El aire que entraba del exterior del edificio le daba en la cara a Lucía a través de la ventana rota, haciéndola sentir un poco de frío. Al ver a Thanatos detrás de ella, Lucia finalmente esbozó una sonrisa de satisfacción. Luego despidió a Lati que la había llevado consigo todo el camino y se acercó de nuevo a la ventana. Ahora es mi turno. Entonces, dio un paso firme hacia adelante y salió a la superficie, hacia el mundo que se veía a través de la ventana. Esta ventana recibió a su segundo saltador del día. Y los pasos de Thanatos se detuvieron de nuevo justo allí. No quería buscar la muerte. ¡Wujú! ¡Qué emocionante! Lucía sintió el viento frío rasparle la cara, como si su rostro fuera ahora un trozo de plastilina al que soplaban dándole diversas formas. Y entonces, justo cuando la cuenta atrás de su vida estaba a la mitad, el héroe que la salvó apareció una vez más, atrapándola en el aire. ¡Guau! ¿Puedes saltar tan alto? Espera. ¿Quién eres? Recostada en los brazos de Geno, se dio cuenta de que la sensación táctil era diferente a la de antes. Al alzar la vista, vio la imagen de una mujer de cabello plateado. He recurrido a ayuda externa, el rostro actual pertenece a otra persona. Puedo transformarme en tu imagen si quieres. Pero por ahora, pongámonos manos a la obra. Geno, con el rostro de un familiar de Twiggy, sostenía a Lucia en un brazo mientras que con la otra mano se aferraba al edificio, impidiendo que ambos cayeran. Los Terrorbirds que estaban en la planta baja cumplían fielmente sus órdenes, sin permitir que ni una sola persona saliera viva del edificio. 100 ametralladoras y lanzacohetes apuntaban a Geno y a su compañero, disparando al unísono, pero ellos no sabían que esto le estaba haciendo justicia a Geno. Vamos a volar. Agárrense fuerte. _______. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Antes de leer este capítulo el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las historias en Red Panda Novels. Capítulo 17 Niños, he estrellado el avión. Vamos a volar. Agárrense fuerte. Geno sostenía a Lucía en sus brazos, con la mirada fija en los proyectiles de artillería que se aproximaban. El plan que siguió fue sencillo, iba a volar el edificio por los aires. Pregunta, ¿cómo se rescata a una persona atrapada dentro de una casa? Respuesta, si no puedes sacarlos, vuela la casa por los aires. De esta forma, los etéreos dentro del edificio se verían obligados a enfrentarse a los pájaros del terror en el exterior. Además, al volar el edificio, ambos bandos perderían una cantidad significativa de poder de combate, y la probabilidad de que Geno y Lucia escaparan aumentaría. Pero ahora, el único problema era cómo volar el edificio y cómo escapar de esta catástrofe ileso. La idea de Geno era, pedir prestada la gallina para poner la bomba. Confiaría en la potencia de fuego de los Terrorbirds para derribar el edificio, y luego se transformaría en un pájaro y se alejaría planeando del caos junto con Lucía. Ahora,
Solo tenía que esperar a que los misiles se colocaran en posición. ¡Santa mierda! Geno, que aún esperaba el momento oportuno, se asustó tanto al ver la figura que apareció ante él que casi perdió el equilibrio y se soltó de la pared. Un Thanatos de color verde y blanco apareció repentinamente justo delante de ellos dos. La expresión de Geno en ese momento era como si hubiera visto un fantasma. ¿Acaso no se suponía que este tipo nunca debía salir del edificio? No lo siguió cuando saltó antes. ¿Por qué lo siguió ahora que Lucía estaba saltando? ¿Qué clase de rencor o resentimiento era este? Pero, en cualquier caso, estaba allí. El Thanatos se aferraba a la pared, con su brazo libre, convertido en cuchilla, apuntando amenazadoramente hacia Geno. Sin embargo, el objetivo no era Geno, sino el ataque entrante. Con un silbido seco, el proyectil que volaba hacia Geno fue partido en dos por el Thanatos y explotó en el aire. ¡Mierda! Eso estuvo cerca. Lucía, agárrate a mí. Tras recuperarse de su aturdimiento, Geno apartó a Thanatos de una patada y luego dio un salto furioso junto a Lucía. En menos de un segundo, el edificio que tenían detrás estalló en una violenta explosión. Toda la estructura comenzó a retumbar y luego se derrumbó como una pila de bloques. Los etéreos que se encontraban dentro del edificio cayeron por el enorme agujero que Geno había abierto, desplomándose esporádicamente como albóndigas en una olla. Junto con los pájaros del terror que estaban abajo, se convirtieron en objetos de entierro para el edificio. Mientras tanto, Geno extendió un par de alas parecidas a las de un hipogrifo en el aire, deslizándose sobre la ola de calor que venía detrás. ¡Wujú! El arte es una explosión. Deja de moverte. No puedo volar con estabilidad. Espera. No choques. Hombre. Al final, cayeron. Las heridas de Geno no solo no habían sanado del todo, sino que, con el peso de Lucía añadido, planear una corta distancia ya era su límite. Sin embargo, al ver el edificio derrumbado, Geno sintió que al menos habían logrado salvarse. Con eso debería solucionarse. Justo cuando ambos pensaban que podían respirar aliviados, de repente se oyeron disparos en la oscuridad de la noche, dirigidos directamente hacia ellos. ¡Mierda! Todavía hay muchísimos. Las bajas entre los Terrorbirds fueron mucho menores de lo que había previsto. Si bien los Ethereal supervivientes atraían mucha potencia de fuego, la parte restante no era algo que ellos dos pudieran controlar. Lo único que podían hacer ahora era confiar en sus piernas y correr por sus vidas con todas sus fuerzas. Geno, que estaba pensando en darse la vuelta para marcharse, siguió la mirada de Lucía y vio una escena que lo dejó completamente perplejo. Una bala que volaba hacia él se desvaneció repentinamente, y el culpable no era otro que el etéreo Thanatos que los había estado persiguiendo sin descanso. El Thanatos miró a Geno, como confirmando algo, luego se dio la vuelta y cargó contra la bandada de aves del terror, entablando batalla con ellas. Te estaba protegiendo hace un momento. Los ojos de Lucía se iluminaron al presenciar esta escena digna de un cuento de fantasmas. En ese instante, ya había ideado una epopeya de 3000 palabras sobre el amor y el odio entre Geno y Thanatos. El protagonista masculino abandonado no es del agrado de la protagonista femenina, lo que da lugar a un odio que nace del amor mientras él la persigue sin descanso. Sin embargo, cuando ella resulta herida, él interviene para salvarla. Genial. Lo estás haciendo genial. Thanatos. Este es exactamente el desarrollo que necesitamos. Sin embargo, Geno no estaba de humor para prestar atención a la historia tan peculiar que se desarrollaba en la mente de Lucía. Tenía un presentimiento extraño sobre el comportamiento anormal de Thanatos. Sintió que no se trataba de un etéreo sin mente, sino más bien de una persona capaz de pensar con normalidad. Igual que él. Entonces, a Geno solo le quedaba una cosa por hacer. Lucía, tú primero. Coge esto y espérame fuera. Geno. ¿Qué estás haciendo? Voy a guardarlo. En cuanto su voz se apagó, Geno se lanzó hacia el Thanatos. Aunque su cuerpo ya estaba maltrecho, su pura fuerza de voluntad lo sostuvo mientras enfrentaba la lluvia de balas. En la caótica refriega,
el Thanatos cortó el cañón del arma de un Terrorbird y luego se escondió tras otros Terrorbirds para continuar sus ataques furtivos. Pero, en definitiva, 2 puños no pueden luchar contra 4 manos. El número de Terrorbirds era simplemente demasiado grande, e inevitablemente sufrió daños. Tras recibir otro impacto de cohete, la luz en el cuerpo del Thanatos se atenuó aún más. El núcleo negro e inexpresivo parpadeaba intermitentemente, como si fuera a extinguirse en cualquier momento. Un Terrorbird aprovechó la oportunidad, apuntando un cohete a la parte trasera del Thanatos y disparando violentamente. Thanatos quiso interceptarlo, pero un dolor repentino recorrió su cuerpo, las heridas acumuladas finalmente se habían convertido en una desventaja fatal. ¿Es este el final? Ora. Con un estruendo, el misil letal se desvaneció al instante, y la figura de Geno apareció frente a él. Al ver regresar a Geno, se sintió completamente confundido. El núcleo negro en su cabeza fluctuaba de forma antinatural, como si le costara comprender la forma de pensar de aquel tipo. Oye. No quiero deberte ningún favor. Ocurrió lo mismo cuando estaban en la pared antes, la actitud de este tipo hacia él parecía haber cambiado. Y él también percibió una extraña fluctuación proveniente de Thanatos. Parecía, que tenía alguna conexión con él. Esa era la razón por la que Geno había regresado solo para salvarlo. Pero su incorporación al grupo no pareció cambiar mucho el statu quo. Oye. ¿Tienes algún poder oculto? Ahora es el momento de usarlo. Geno gritó esto con una actitud de inténtalo, principalmente para aliviar algo de estrés. Aunque ambos eran etéreos, no existía realmente ninguna forma de comunicarse entre ellos. Al fin y al cabo, era de dominio público que la inteligencia etérea era prácticamente inexistente. Pero, ¿quién lo hubiera imaginado? El Thanatos asintió. Colocó su arma frente a su cuerpo y, entonces, un rayo brilló. Al instante se oyó un crujido, como el trinar de 1000 pájaros del trueno. ¿Qué demonios? Chidori. Te has equivocado de plató. Thanatos ignoró las payasadas de Geno. Parecía tener dificultades para controlar ese poder. Entonces, su figura pasó velozmente y los Terrorbirds que los rodeaban explotaron uno por uno. La crisis se resolvió así de fácil, sin ningún esfuerzo. No está mal, hermano. Eso fue genial. Enséñame luego. Al ver que el peligro había desaparecido, Geno le dio una palmadita en el hombro a Thanatos, intentando entablar amistad con él. ¿Quién hubiera pensado que esa simple palmada lo derribaría directamente al suelo, inmóvil, como si sufriera algún efecto secundario? No fue mi intención. Geno. Lucía, montada en pequeño Ati, los persiguió rápidamente. Al ver que los dos escapaban, se apresuró a ponerse a su lado. Llegas justo a tiempo, Lucía. Tráelo contigo. Vámonos rápido. Dicho esto, Geno arrojó el Thanatos sobre la espalda de Ati. Luego cargó a Lucia, y la persona y los 2 etéreos se escabulleron abiertamente por la puerta principal de la base plateada. Dejando tras de sí un desastre de Terrorbirds y Tyriels masacrándose entre sí, creando un caos absoluto. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 18 El mundo nunca ha sido bello. En una lejana ladera de tierra, contemplando el resplandor del fuego que se elevaba intermitentemente desde la base plateada, parecía que la lucha no terminaría en un buen rato. Uf. Por fin estamos a salvo. Lucía se dejó caer al suelo con un golpe seco. Podría presumir de esta experiencia en su tribu durante todo un año. Pero comparado con eso, ese extraño Thanatos que yacía a su lado era lo más valioso. Oye, despierta. Thanatos, despierta. Geno sacudió el cuerpo de Thanatos.
Aunque por fuera parecía igual, su núcleo negro estaba apagado y sin brillo. Si bien no estaba muerto, era evidente que había perdido el conocimiento. ¿Qué tal si le haces reanimación cardiopulmonar? Lucía miró a Geno con el rostro lleno de expectación. No se había cansado de los clichés melodramáticos con los que había fantaseado antes, esta era la oportunidad perfecta para continuar la secuela. Deja de bromear. ¿De qué serviría la RCP para un etéreo? Sería mejor hacerle una transfusión de sangre. Exacto. Hacerle una transfusión de sangre funcionaría. Dicho y hecho. Geno se hizo un pequeño corte en el dedo y controló el éter dentro de su cuerpo para que se desplazara hacia el núcleo del Thanatos. Al mismo tiempo, le hizo una señal a Lucía para que se escondiera un poco más lejos. A Geno le preocupaba que estas partículas de éter pudieran agravar los síntomas de corrupción de Lucía. Por suerte, Geno no perdió mucha energía de éter, y el Thanatos despertó muy rápidamente. Al ver que el núcleo negro recuperaba su brillo, Geno detuvo sus acciones y Lucía volvió a acercarse. Ya estás sobrio. Mira mi dedo, ¿qué número es este? Sin importarle si un etéreo podía contar, Geno extendió un dedo y lo agitó frente a los ojos de Thanatos. Ambi. Capitán. ¿Eras tú quien hablaba? Geno se sobresaltó al oír la voz. Inmediatamente miró a Lucía, pero era evidente que ella no la había oído. Ambi. Capitán. Lo siento. Ambi. Parecía ser el capitán del pequeño escuadrón en el que se había transformado antes. Al pensar en esto, Geno cambió de forma de nuevo, transformándose otra vez en aquella chica de cabello plateado. Inesperadamente, Thanatos se agitó. Su cuerpo no dejaba de temblar y extendió su ancha hoja brazo, como si quisiera tocar el rostro de Geno. Geno, nervioso, le sujetó el brazo, eso era peligroso. Lo siento. Capitán Ambi, yo, estaba demasiado débil. Pero, con el Capitán Ambi aquí, todos, seguramente vivirán, felices. Parecía que había estado conteniendo la respiración solo para esto. Después de que Thanatos terminara de decir esto, su cuerpo comenzó a disiparse gradualmente y su brazo levantado se desplomó. Acompañada por la dispersión de la última brizna de partículas de éter, esta figura verde y blanca se desvaneció por completo ante Geno y Lucía. Geno, eso. Lucía le preguntó a Geno con cautela, porque notó que el estado de ánimo de Geno parecía un poco extraño. No es nada. Vámonos. Te sacaré primero del abismo, tu cuerpo no puede demorarse más. Geno se marchó sin quedarse ni un instante más, dando la impresión de que ocultaba algo. Lucía estaba confundida, pero sabía que Geno no estaba de buen humor en ese momento, así que lo mejor era no molestarlo. Así, sin más, los dos caminaron uno tras otro, Lucía delante y Génova detrás. No fue hasta que llegaron al borde del barranco que Lucía se despidió de Geno con el rostro lleno de preocupación, diciéndole que volvería a buscarlo en un par de días. Tras despedir a Lucía, Geno no se apresuró a regresar al hospital. En cambio, volvió a las afueras de la base plateada, al lugar donde el Thanatos se había disipado. Al contemplar la base plateada, que poco a poco volvía al silencio, Geno sintió una mezcla de emociones complejas, y una tristeza inexplicable surgió de lo más profundo de su corazón. ¿Qué clase de mundo es este? En el momento en que Thanatos se disipó en sus brazos, los recuerdos de su vida fluyeron hacia su interior junto con el torrente de éter. Thanatos, no, Escuadrón de Fuerzas Plateadas sujeto a 423. Ese era su nombre en vida, o mejor dicho, su nombre en clave. El Proyecto Plata contó con numerosos sujetos, con números de serie que superaban los 4 dígitos. Sin embargo, entre ellos, los individuos que lograron desarrollarse plenamente desde la etapa embrionaria y alcanzar capacidades de combate efectivas apenas superaban los 10 dígitos. La mayoría de los demás sujetos murieron prematuramente durante su crecimiento o entrenamiento, y lo que les esperaba inmediatamente después era solo la destrucción. Por supuesto, esa era la situación normal. En realidad, hubo dos resultados posibles para estos sujetos. Primero, como Geno ya había visto,
morirían allí mismo y luego les extraerían los órganos para aprovechar los desechos. 2. Al igual que a 423, se les implantaría una cantidad excesiva de factores etéreos y éter, logrando así una mejora. Si tenían éxito, podrían obtener la oportunidad de seguir viviendo; si fracasaban, se convertirían por completo en un etéreo, pasando a ser sujetos de investigación en la base. En otras palabras, todos los etéreos que aparecían en la base eran androides de las fuerzas plateadas que habían optado por implantarse factores etéreos, pero la mejora fracasó. Toda la base plateada era su enorme cementerio. Y la farsa de hoy fue su magnífico funeral. Lo que quedó enterrado fue simplemente un grupo de personas desdichadas que no tenían control sobre sus propias vidas ni sobre su muerte. Geno se sentó en el suelo, mirando en silencio hacia la base. En su interior, recitaba en silencio el mantra del renacimiento para aquellas pobres almas fallecidas, con la esperanza de que encontraran descanso en otro mundo. Que vuestras próximas vidas no transcurran en una época tan desesperada. Que os convirtáis en verdaderos seres humanos. Tener un padre que te ame, una madre que te cuide, tener personas a las que aprecies y personas que te aprecien. Posteriormente, Geno erigió un monumento de piedra para conmemorar a estas almas inocentes. Después de hacer todo esto, finalmente se levantó, se sacudió el polvo del trasero y caminó hacia el hospital abandonado. Como era de esperar, se volvió a perder. Jadeo, jadeo, por fin encontré el camino. La luna se ocultó en el oeste y el sol salió por el este. Amaneció. Geno finalmente regresó a los pies del edificio del hospital. Al contemplar aquel pequeño edificio que le resultaba familiar, así como el gran agujero que él mismo había tapado, Geno se sintió más relajado que nunca. Finalmente, tras haber dado vueltas en la cama toda la noche, se desplomó, incapaz de soportar el agotamiento. Justo cuando su rostro estaba a punto de entrar en contacto con la tierra fértil, sintió una suave sensación en la cara. Lo acompañaba un ligero aroma a leche. Techo familiar. Deja de decir tonterías. ¿Qué número es este? 8. Alto, alto, alto. Espera. Esta vez sí que estás mostrando 8 dedos. Era el ritual de despertar habitual. Geno se apresuró a detener la atrocidad de Twiggy, pero inesperadamente, lo que recibió no fue una inyección violenta, sino el cálido abrazo de la niña. Idiota. Gran idiota. No te dije que estaría bien en solo 2 días. ¿Por qué te arriesgaste así? Al ver a Twiggy con lágrimas asomando en las comisuras de sus ojos, Geno suspiró, admitiendo que se había equivocado. Anoche, en plena madrugada, Twiggy tenía mucha fiebre y la mente nublada, pero tuvo una leve y ominosa premonición. Se obligó a incorporarse para mirar y, efectivamente, Geno había desaparecido. Al leer la nota sobre la mesa, la invadió la ansiedad. Pero, sin fuerzas, se sentía impotente. Solo podía confiar en el poder de Geno, esperando y anhelando su regreso. Afortunadamente, por fin había regresado sano y salvo. Con Twiggy en brazos, quien ya había tomado su medicina y se había quedado dormida de tanto llorar y agotarse, Geno miró al techo, repasando los sucesos de la noche anterior. Por un instante, se sintió un poco aturdido. Esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. Gracias a todos los lectores importantes por sus votos, y gracias a @DemonEmperor su afán por la propina de Blades. Por favor, acosen / vigilen aún más a este pequeño autor, TWT. _______. Nueva historia, ZZZ, el señor etéreo no quiere presenciar una tragedia. Fuego, estamos repartiendo ese bono del 30% que hará sonreír a tu bolsillo. Sonrisa de boca abierta con ojos felices. Marca de verificación gruesa blanca, obtén acceso inmediato a 40 capítulos anticipados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca, disfruta de material exclusivo y anuncios especiales. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan.
Capítulo 19. Caminando con el pecado. Después de que Twiggy se despertara y escuchara a Geno relatar los sucesos de la noche anterior, su expresión pasó de la culpa inicial a la preocupación, y finalmente a algo complejo. Entonces, se convirtieron en etéreos. La expresión de Twiggy se volvió muy triste. Sabía que las fuerzas plateadas tenían muchos cuerpos de súbditos, pero no sabía el número exacto. En cuanto al destino de aquellos que no lograron cumplir con los estándares experimentales, no había pensado en ello, o mejor dicho, no se atrevía a pensar en ello. Quizás la muerte era el castigo más cruel que podía imaginar. Sin embargo, la realidad fue más cruel y pecaminosa de lo que ella esperaba. Aquellas hermanas que no lo lograron, en última instancia, se enfrentaron a la disyuntiva de convertirse en piezas de repuesto o transformarse en monstruos que habían perdido su sentido de identidad. Al pensar en esto, Twiggy se preguntó, ¿acaso alguien como ella tenía realmente derecho a seguir viviendo? Al contemplar la palma de su mano, sintió un trance momentáneo. De repente, sintió que era repugnante. Sentía que había sido ella quien había privado a esas hermanas de sus vidas, que les había arrebatado la posibilidad de sobrevivir, y que cargaría para siempre con el peso de esas vidas perdidas. En su estado de confusión, recordó la pesadilla que tuvo la noche en que Geno la salvó. Ellos también se sintieron así en los últimos momentos de sus vidas. Twiggy, Twiggy. Al oír la llamada de Geno, Twiggy se dio cuenta de que sus uñas se habían clavado profundamente en la palma de su mano. La sangre roja fresca obedeció a la gravedad, salpicando poco a poco el suelo en manchas de luz roja. Lo siento, me lo vendaré yo misma. Twiggy se levantó para buscar vendas. Geno no dijo mucho, se dio cuenta de que Twiggy necesitaba calmarse. Después, Geno fue a comprobar el estado de los demás miembros del escuadrón plateado. Lamentablemente, aparte de Twiggy, ninguna de las otras hermanas dio señales de despertar. No estaba claro si se debía a que sus heridas eran demasiado graves. Geno. Una suave llamada atrajo la atención de Geno. Al ver a Twiggy, con las manos vendadas y una expresión seria en el rostro, Geno se dio cuenta de que algo en ella parecía haber cambiado. Quiero ir a la base de plata. En el valle, cubierto de devastación y ruinas, dos figuras, una negra y otra blanca, una delante y otra detrás, caminaban paso a paso por aquella tierra que había sufrido la destrucción. Twiggy, ¿por qué estás? No es nada. Solo quiero verlos. Tras decir esto, Twiggy no ofreció más explicaciones, y Geno no insistió. Al fin y al cabo, ya había comprendido esas emociones complejas cuando absorbió los recuerdos de Thanatos el día anterior. Estas niñas, desde su nacimiento hasta su muerte, nunca tuvieron un solo momento de vida que les perteneciera a ellas mismas. Al menos, en ese momento, ya no tenía que responder a las expectativas de nadie más. Transcurrieron otros 10 minutos aproximadamente, y los dos regresaron al exterior de la base plateada. Estamos aquí. He colocado una señal aquí. En este pequeño y desolado montículo de tierra, una lápida de hormigón rota llamaba especialmente la atención. No había nada superfluo, nombres, epitafios, ofrendas, no hacía falta nada. Twiggy se quedó allí de pie en silencio, mirando la piedra, dirigiendo ocasionalmente su mirada hacia la base plateada, con pensamientos desconocidos. Justo cuando Geno empezaba a impacientarse y quería preguntar por el estado de Twiggy, Twiggy finalmente habló. Geno, vámonos. Trasládense aquí. A la base plateada. Estas palabras sorprendieron mucho a Geno, pero la razón de la sorpresa era que él mismo había pensado en ello. Cuando descubrió dentro de la base plateada que los militares se habían retirado, consideró si podría ocupar esa base como fortaleza. Después de todo, el proyecto Plata había sido sellado, y este lugar estaba dentro de una zona hueca, la probabilidad de que los militares regresaran era casi nula. Siempre y cuando no causara ningún problema, desarrollarse aquí probablemente sería muy conveniente. Lo que pasó fue que, al darse cuenta de que ese lugar podría traer malos recuerdos a Twiggy y a los demás, desistió de la idea. No esperaba que Twiggy lo mencionara ella misma. Está bien. Después de todo, esto es
El lugar que la traicionó, que le dejó malos recuerdos y que le dio la muerte a sus compatriotas. No importa. Aquí es donde comenzaron nuestras vidas pecaminosas, así que también debería ser donde terminen. Twiggy ya lo tenía decidido. No quería, bajo ningún concepto, dejar que su vida transcurriera de una manera tan cobarde. Quería expiar el pecado que cargaba desde su nacimiento. Quería honrar la memoria de sus compatriotas fallecidos y seguir adelante junto a sus hermanas. Expiación. Todos somos culpables. Desde el momento en que nacemos, vivimos en este mundo cargando con el pecado de un nacimiento que no debería haber ocurrido. La voz de Twiggy tembló ligeramente, como si temiera algo. Pero, aún así, queremos seguir viviendo. Queremos ver lo azul que es el cielo, ver las colinas lejanas, ver el mundo fuera de Hollow que nunca hemos experimentado. Cuanto más hablaba, más brillaba su mirada y más se suavizaba el temblor de su voz. Todo su ser parecía un capullo recién abierto. Cantamos juntas, bailamos juntas, vamos de compras y jugamos como chicas normales. Pero sé que nuestros pecados no desaparecerán con el olvido, así que... En ese momento, el tono de Twiggy se volvió cada vez más firme, una convicción que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Esto la llenó de determinación. Quiero reiniciar el proyecto Plata. No para crear supersoldados, sino para borrar nuestros pecados por completo. Usaré mi poder para encontrar la manera de derrotar a los Hollow, para que sus sacrificios no sean solo muertes sin sentido. Entonces se dio la vuelta y miró a Geno, que estaba tan conmocionado que no podía hablar. ¿Estás dispuesto a caminar con un pecador como yo? Geno. Geno volvió a la realidad. Podía sentir que la Twiggy actual era completamente diferente a la de antes. En cuanto a la respuesta a la pregunta, era siquiera necesario decirla. Por supuesto, mi señora. Me convertiré en el viento y la lluvia de este mundo para acompañarla a su lado hasta el fin del mundo. Dicho esto, se inclinó lentamente, tomó la mano de Twiggy, se arrodilló sobre una rodilla y realizó el ritual habitual de besarle la mano. Gua. Uba. Tú, ¿por qué eres tan cursi? Al sentir el cálido roce en su mano, Twiggy se sonrojó al instante. Solo entonces se dio cuenta de que, al parecer, acababan de hacer algo increíble. Esto, podría ser, una propuesta. No, no debería ser así. Es simplemente un saludo muy común entre amigos. Eso es. Twiggy, tratando constantemente de convencerse a sí misma en su interior, fingió calma y tosió levemente, luego caminó hacia la base plateada como si nada hubiera pasado. Pero, independientemente de cómo lo mirara un observador externo, parecía estar huyendo derrotada. En cuanto a Geno, no estaba mucho mejor. En un arrebato de ira, había imitado la trama de un cortometraje que había visto en su vida pasada. En realidad, si no hubiera fingido calma delante de Twiggy, ya habría sido lo suficientemente torpe como para excavar un apartamento de 3 habitaciones con los dedos de los pies. Cuando Twiggy no pudo aguantar más y se fue primero, él se cubrió la cara y se puso en cuclillas en el sitio, extremadamente avergonzado. Muerte social total. ________. Nueva historia, ZZZ, el señor etéreo no quiere presenciar una tragedia. Fuego, estamos repartiendo ese bono del 30% que hará sonreír a tu bolsillo. Sonrisa de boca abierta con ojos felices. Marca de verificación gruesa blanca, obtén acceso inmediato a 40 capítulos anticipados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca, disfruta de material exclusivo y anuncios especiales. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales en todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Capítulo 20, reagrupación. Tras aquella ceremonia que resultó incómoda para ambos, Twiggy y Geno dedicaron los 2 días siguientes a limpiar la base plateada. Después de todo, la batalla masiva entre los etéreos y los pájaros del terror no había mostrado piedad alguna. Podría decirse que, aparte de algunos complejos de edificios especialmente reforzados,
la mayoría de las estructuras se habían convertido en ruinas, al igual que todo lo demás en el Valle Hueco. Por suerte, no se destruyeron demasiadas cosas útiles. Elementos cruciales como el generador de energía ITER, el dispositivo de aislamiento ITER a pequeña escala, el almacén de suministros y los materiales que contenía permanecían intactos. Lo que más se destruyó fueron los edificios administrativos y los documentos que contenían, cuya utilidad, de todos modos, era cuestionable. En cuanto a los datos experimentales del Proyecto Plata, los investigadores se los habían llevado todos consigo originalmente. Incluso si quedaron algunos restos, eran cosas sin importancia. Así pues, muy rápidamente, con Geno trabajando sin descanso, 24 horas al día, finalmente consiguieron despejar un pequeño espacio habitable y un microlaboratorio dentro de la base plateada. La razón por la que se le llamó micro era que, aparte de las máquinas terapéuticas rescatadas de las ruinas y los cables desordenados conectados a la fuente de alimentación, no había nada más. Muy bien, ahora solo necesitamos dejar que se recuperen poco a poco. Deberían recuperarse muy pronto. Twiggy observó los indicadores del tablero, cuyas carcasas ya habían sido desechadas, mientras comprobaba el estado de sus hermanas. Por suerte, sus cuerpos se estaban recuperando bien y probablemente despertarían pronto. Supongo que se podría decir que las cosas están en auge ahora mismo. ¡Ay! No puedes decir eso. ¿Por qué? Es fácil sufrir un bombardeo de reseñas negativas. Ella no lo entendía, pero lo respetaba. No era solo un par de días que Geno tuviera la costumbre de decir tonterías, Twiggy ya estaba acostumbrada. En momentos como este, lo mejor era simplemente ignorarlo y dejar que jugara solo. Al poco tiempo, volvería a aferrarse a ti de nuevo. Geno. ¿De verdad estás aquí? Una voz desconocida se oyó no muy lejos. Aunque Twiggy no sabía quién era, parecía una chica, y le resultaba muy familiar a Geno. Sin embargo, para sorpresa de Twiggy, la niña se acercó directamente a ella. ¿Por qué has vuelto a tener este aspecto? ¿Tienes alguna extraña manía? ¿Otra vez? No, te equivocas, no lo estoy. La brillante y sabia mente de Twiggy aclaró la situación en una sola frase. Esta señorita Chip Tirren obviamente la había confundido con Geno. Antes de que pudiera explicarse con claridad, Geno, que había regresado del trabajo, vio a Lucía y también se puso muy contento. Oh. Lucía. ¿Qué haces aquí? Geno miró a la pequeña figura de oveja que saltaba hacia ellos y se alegró mucho. Después de todo, habiendo compartido la vida y la muerte, la relación entre ambos no era tan distante. Por alguna razón, de repente sintió una ligera incomodidad en su corazón. Extraño. ¿Por qué fue eso? Por cierto, permíteme presentarte. Lucía, esta es Twiggy. Twiggy, esta es Lucía, la compañera que me ayudó a encontrar medicinas para ti en la base plateada. Hola. Hola, hola. Soy Lucía. Wow. Realmente se parecen muchísimo. Lucía examinó el rostro de Twiggy, que era idéntico al del Capitán Ambi en el que Geno se había transformado, lamentando lo diverso que era realmente el mundo. Exactamente lo mismo. Twiggy estaba un poco desconcertada. Geno le había contado a Twiggy lo que había pasado esa noche, pero no había sido muy claro en algunos detalles. Al respecto, permítanme explicarles. Entonces Geno le contó a Twiggy lo que sucedía con Ambi, y tanto Twiggy como Lucía se mostraron algo sorprendidas. El Capitán Ambi está muerto. Pero, ¿cómo es posible? Cuando Twiggy se enteró de la noticia, su rostro reflejaba incredulidad. La Capitana Ambi, que en su corazón despreciaba todo y se sentía invencible en el mundo, había muerto de verdad. Es evidente que había escapado con éxito ese día, así que porque los registros del robot en la base registraron la noticia de su muerte. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué pasa con el número 11? De repente, Twiggy recordó a la hermana que no pudo ir a la misión ese día debido a una lesión, la número 11, Arin. Eso no lo sé. Todos los Terrorbirds fueron destruidos en la batalla contra los etéreos esa noche,
y ninguno de nosotros es experto en equipos electrónicos. Para ser sincero, incluso con expertos, probablemente no podrían recuperar nada. Ya había examinado a esos pájaros del terror, decir que estaban hechos pedazos sería quedarse corto. Digamos que los pedazos eran apenas un poco más grandes que carne picada. Como no podemos resolverlo, mejor no pensemos en ello por ahora. Jeje, traje comida deliciosa. ¿Quieres comer juntos? Gorgoteo, gorgoteo. Al percibir el aroma, el estómago de Twiggy rugió justo en el momento preciso. Era inevitable, olía demasiado bien. Como soldado, todas sus comidas seguían estrictamente una receta preestablecida. Si bien eran nutritivas, su sabor era sencillamente insípido. Y tras el desastre, la situación se agravó aún más, imponiéndose la norma de comer lo que haya disponible, sin posibilidad de ser exigente. Pobre niña, en su corta vida, no había comido bien. Aunque seguía preocupada por la seguridad de las dos hermanas supervivientes, el cielo y la tierra eran grandes, pero comer era lo más importante. Tal como dijo Lucía, si no puedes resolver un problema, no pienses en él por ahora. La comida para llevar que Lucia trajo esta vez finalmente le permitió experimentar lo que significaba un manjar celestial. ¡Guau! Sí que comes. Al ver a Twiggy atiborrándose, la pequeña boca de Lucía no podía cerrarse. Twiggy se atiborró de 3 hamburguesas, un pollo asado, más de medio tazón de puré de papas y una tarta de melocotón aromática y deliciosa. Tose, no hables de eso. Twiggy se sentía increíblemente avergonzada. Normalmente no tenía tanto apetito, así que ¿por qué había comido tanto hoy? ¿Será que la buena comida realmente abre el apetito? Ja 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 ja, es bueno comer más. Hay que comer más para crecer. Geno no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, considerando su edad, ambas eran adolescentes. ¿Qué tenía de malo comer más? Mientras creciera donde debía crecer, no había ningún problema. Pervertido. Sí, yo también lo creo. Geno, eres sospechoso de acoso sexual. De este modo, Lucia y Twiggy se hicieron más cercanas. Tos, entonces Geno, también es hora de que consideremos nuestra futura dirección de desarrollo. Pft. ¿De qué te ríes? Twiggy, no te limpiaste el ketchup de la comisura de los labios. Tras darle un golpecito en la cabeza a Geno, Twiggy volvió a hablar solemnemente. Es hora de que consideremos nuestro desarrollo futuro. Esta vez nadie interrumpió, y Geno comenzó a pensar seriamente. Su objetivo era simple, solo quería salir de Hollow. Pero, al ser un etéreo, su identidad significaba que no podía sobrevivir en la sociedad humana. Sin embargo, ahora que poseía la habilidad de transformarse, siempre y cuando no acudiera a lugares con estrictos controles de identidad, su identidad no quedaría al descubierto. En ese caso, solo había una cosa que debía superar. Quiero encontrar la manera de salir del hueco. Nueva historia, Bleach, dominando la sociedad de almas en un solo golpe. Marca de verificación gruesa blanca accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Marca de verificación gruesa blanca recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. En el blanco 100 piedras de poder igual a +1, capítulo extra para todos. Cohete 140 miembros igual a +5, capítulos adicionales de todas las historias. Fantasma P, Val Nuchan. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.